Quisiera hacer una pequeña introducción a la palabra que este día quiero compartir. Muchas veces el Señor nos va ministrando o hablando con frases, con versos, con palabras que están en la Biblia. Y bueno, lleva un tiempo, por lo menos a mí me lleva un buen tiempo el entender lo que el Señor me quiere decir. Y todo este tiempo, no sé, tal vez 1 o 2 meses, meditando, pensando, hablando con el Señor, ponía en mi corazón cuán importante es entender, ¿sí? Entender. Los que son profesionales tienen que entender, ¿no es cierto?, por qué están estudiando lo que están estudiando. Los que se van a casar tienen que entender por qué se van a casar, ¿sí? Y con quién se van a casar también. Porque pensamos solamente hasta el día de la boda y no vemos más allá, ¿verdad? Cuando pasa el día de la boda, se descubre un velo. ¡Oh! Y te habías casado con un sapo. No, mentira. Mentira. Pero es necesario entender. Es necesario entender. Tengo mi amiga que da clases, que está por aquí, de matemáticas capísima. Es necesario entender desde un principio las sumas 2 más 2 para poder llegar a entender cálculo. Si tú no entiendes el cálculo 1, no vas a llegar al cálculo 2, ¿no ve? O sea, así nomás de simple es. En cualquier carrera es necesario entender. Mi hermana Carmencita, que ha sido maestra, yo recuerdo en mis épocas, hace 500,000 años atrás, nos enseñaban memorizando, ¿sí? Memorizábamos partes por partes, libros de pronto, la historia, memorizábamos y la repetíamos. Pero eso se te borra en algún punto de la vida, ¿no es cierto? O sea, se te va borrando. Es mejor entender lo que estás haciendo, entender la historia, entender todas las cosas, ¿verdad? Y por la gracia del Señor me uní a una enseñanza de pastores, que están pastores de todo lado del mundo, con mi hermano Waldo y Anemic de Chile. Y me llamó tanto la atención porque, bueno, ellos están enseñando para pastores, pero me llamó mucho la atención un verso. Y como introducción, no a la palabra, sino como introducción, me voy a ir a Romanos 11. Voy a leer para poder entender, o que podamos todos entender, del verso 1 al 8. Y la palabra del Señor, los que no tienen Biblia, pueden leer aquí, pero yo siempre digo, es mejor tener tu Biblia, porque tu memoria es fotográfica y entonces te vas a acordar dónde está escrito. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿Y no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues?
Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y este verso es el verso 8, el que me llamó la atención. Muchas veces lo había leído, lo había escuchado en predicaciones, pero hicieron referencia a este verso los pastores y me llamó muchísimo la atención el significado. ¿Qué significa estupor? Dice estado de insensibilidad espiritual o adormecimiento que impide a las personas discernir verdades espirituales y responder a Dios. ¿Sí? Y pareciera que en este tiempo ha sido derramado un espíritu de estupor sobre sus hijos. Porque venimos a la prédica y salimos a la puerta y si alguien nos pregunta, a ver si nos acordamos que ha hablado el que ha predicado, ¿verdad? No entendemos, nuestro entendimiento realmente está cegado. Y es por eso que la vida sigue siendo como una rutina, como algo que, bueno, hay que vivir porque está corriendo y nosotros tenemos que correr al ritmo de la vida. Pero como hijos de Dios no nos detenemos de pronto a discernir las verdades de Dios. Como dice, ¿no es cierto?, que deberíamos ser más nobles que los de Tesalónica para escudriñar todo lo que nos enseñan desde aquí y ver si estas son verdades o no. Y es lamentable el ver, digamos, tan poca gente, el preocuparse por su estado espiritual y de venir y decir, yo quiero aprender más, yo quiero conocer más, porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de conocer más de Dios. Y las personas que vienen al estudio, bendito Dios que el Señor ha producido eso en sus corazones, considero que tal vez están aprendiendo así como a la antigua, como yo, o sea, repitiendo y de memoria, sin entender de verdad. Pero están viniendo. Y gloria a Dios por los que vienen. Pero entristece ver a un pueblo de Dios que en el momento de la prueba no tiene fe. Entristece ver en un estado de insensibilidad espiritual al ver al otro en prueba. Cuando el Señor nos dice que extendamos la mano para ayudar al otro. Pero cada uno se ha vuelto tan insensible o adormecido en este tiempo que ya no puede definitivamente discernir en las verdades espirituales de Dios. Y esto me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque como les digo, hace 2 meses atrás yo que estaba pensando en esto, o sea, ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué no estamos entendiendo si 2 más 2 es 4? Qué sé yo, voy a llegar a la tabla de multiplicar y así como les digo. Pero en la palabra es de la misma manera. Todos hemos empezado con leche espiritual, ¿verdad? A medida que hemos caminado ya ha habido comida más sólida. Pero esa comida sólida pareciera que muchos la rechazan, o sea, rechazan comer esa comida sólida, o muchos de pronto la comen, pero no están entendiendo lo que están comiendo. ¿Sí? Y es preocupante porque vemos entonces un pueblo que no ha conocido a Dios. Ha conocido de Dios, pero no ha conocido a Dios. Es como yo conozco del presidente, pero no conozco al presidente, ¿verdad? Es como yo conozco, ¿qué les puedo decir? No sé, de X persona, pero no conozco a la X persona. Y lo que el Señor quiere verdaderamente es que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Sí? Ese es el plan, ese es el propósito, que nosotros podamos conocer
a Dios. ¿Y cómo se lo conoce a Dios? Solamente buscándolo, ¿verdad? Solamente buscándolo. El enemigo es lo que quiere, definitivamente. Él derrama ese espíritu de estupor. Lo que menos quiere el enemigo es que nuestro entendimiento pueda ser abierto y nosotros podamos entender la palabra a cabalidad para ponerla por obra, vivirla, y no solamente vivirla, sino poder usarla, esgrimirla en nuestras batallas, en nuestras luchas, ¿sí? Que nuestra fe vaya creciendo, que veamos que definitivamente cualquier prueba es una oportunidad para ser mejor y para que nuestra fe sea más grande. Cuando Nehemías iba a reconstruir, ¿no es cierto?, reedificar los muros de Jerusalén, hay algo que él expresa al pueblo en el capítulo 4, verso 15. ¿Por qué expresa esto él? Porque dice que cuando empezaron a construir se enojó mucho el enemigo, y entonces empezó a tratar de desbaratar lo que ellos estaban haciendo. Empezó a infundir miedo, temor en el pueblo, ¿sí? Y Nehemías les dice, voy a leer desde el verso 14, 4:14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, ¿verdad?, a los que estaban en un lugar alto, y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo como que wow, dijo, lo han entendido, está claro para ellos, no vamos a poder hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que más quiere el enemigo? Cegar nuestro entendimiento. Y por eso hay un pueblo de Dios que camina sin entendimiento. Sin entendimiento, ¿sí? Hemos hecho tal vez una religiosidad de haber creído en Cristo, de haber conocido de Cristo, y nos congregamos y caminamos todos los días y conocemos los mandamientos, conocemos muy bien la palabra. Bendito Dios, el Señor nos ha puesto en una casa donde la palabra se conoce muy bien, muy bien. El pastor ha tenido la gracia que ha recibido de parte de Dios de podernos dar la palabra en todo momento, en todo tiempo. Entonces creo que la mayoría conocemos muy bien la palabra, pero quizá nada más la hemos conocido de memoria. Así como les digo, yo aprendí a los libritos de memoria. Y es complicado porque entonces no vamos de esa manera, sin entendimiento, no vamos a conocer a Dios. Hasta este día hemos estado conociendo de Dios, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios, nosotros mismos vemos la obra de Dios sobre nuestra vida, escuchamos de Dios. Pero hace rato Sarita al ministrar decía algo muy lindo: eres mi Dios, mi mejor amigo. No, eres mi. En el momento que te has revelado, en el momento en que tu entendimiento es abierto, entonces te das cuenta y dices: no es Dios, es mi Dios. Es el que me ha hecho milagros, el que me ha hecho grandes cosas, el que está ahí siempre para mí, ¿verdad? Es totalmente diferente cuando tu entendimiento se ha abierto y dices: wow, esto funciona así, es mío. No es el Dios de la iglesia, no es el Dios de los cristianos, no es el Dios que habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no es cierto? Sabemos que aquí, pero al salir de aquí, de esta casa, tal vez nos olvidamos de aquello y continuamos nuestra vida, y es por eso que mucha gente continúa en pecado y se deja enlazar con el enemigo, y es por eso que mucha gente no puede salir
de sus dificultades, de sus problemas, de sus aflicciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros? Pues es que viene mucha gente y se duerme, ¿no es cierto? Se acomoda bien rico en la iglesia y se duerme. Y piensa que ya, o sea, con estar su cuerpo aquí presente, listo, está hecho. Pero no sabe lo mucho que está perdiendo. No sabe, no entiende lo mucho que está perdiendo. Y hoy día quisiera que salgamos victoriosos sobre ese espíritu de estupor que el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas. Nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3. Y creo que todos conocemos cuando Salomón le pide, o sea, cuando Dios le dice a Salomón, pedime lo que quieras, y yo te voy a dar lo que quieras, ¿sí? A lo largo que vayamos leyendo, vamos a entender de que hay algunas cosas que como seres humanos deberíamos tener o deberíamos sentir, ¿sí? Porque estamos hechos con emociones, ¿verdad? Estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Y dice el capítulo 3 de Primera de Reyes, verso 3, dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos y sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Un ratito ahí me paro. Dice que Salomón amó a Jehová. Amó. Es lo primero que un ser humano o un creyente o aquel que ha recibido a Cristo en su corazón tendría que hacer. Amar a Dios. ¿Cuántos lo aman? Qué pena. ¿Cuántos lo aman? Porque el amor, dice claramente aquí, se manifiesta andando en los estatutos de su padre David. David le había enseñado a Salomón a amar a Dios. Pero cuando tú amas a una persona, entonces tienes que hacer lo que está determinado, ¿verdad? David le enseñaba a Salomón a caminar amando a Dios en sus mandamientos y en sus estatutos. Dice la palabra en sus estatutos de su padre David. Y él subía a sacrificar el incienso en los lugares altos. Así como Sarita decía hace rato, mi mamá nos enseñaba a orar, ¿verdad? A orar. Y quizá en ese entonces ellos, bueno, decían, sí hay que orar, qué sé yo, pero la verdad es de que en algún punto de la vida ellos han tenido que experimentar que ya no era lo que les había enseñado, sino que era su relación con Él. ¿Realmente amamos a Dios? Hace días atrás hablaba con mi esposo y le digo, me dice él, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado para que tú nunca más te apartes y tengas, o sea, sientas eso por Dios y estés en todo y pase lo que pase, no te apartes, no te muevas del lugar donde estás? Y bueno, entonces volví hace muchos años atrás a ver el día en que, bueno, primero le digo, desde muy niña siempre amaba a Dios porque me encantaba ver las películas de Jesús y qué sé yo, y ya luego entré a un colegio evangélico. Lo poco que me enseñaron a orar, me enseñaron que había un Dios en el cielo, no había imágenes, no había nada, pero había un Dios en el cielo que me escuchaba. Luego el escuchar las prédicas del pastor Johnny Dueri en la Panamericana, todos los días que subía camino a mi casa, y él hacía la oración de arrepentimiento y yo la hacía todos los días porque no había alguien que me explique. Entonces todos los días me arrepentía y recibía a Cristo en mi corazón. Y cuando llegué, el día que llegamos a la iglesia del pastor Ricardo, al subir el peldaño del cine, porque estaban en el cine La Paz, yo lo único que recuerdo es que mi ser por completo se estremeció entero.
Sentí así, pero entero. Mis vellitos así se pararon. Y cuando entramos, por primera vez habíamos escuchado la alabanza y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. No recuerdo lo que él predicó, no lo recuerdo, pero cuando él hizo el llamamiento para arrepentimiento, yo corrí hacia adelante. No corrí por mi necesidad, no, porque quizá en ese tiempo tenía una necesidad muy grande como matrimonio, pero yo no corrí por aquello, yo corrí porque mi ser necesitaba, porque mi ser tenía un vacío muy grande. Y yo recuerdo que corrí y lloraba y lloraba, ni siquiera sabía por qué lloraba, porque más bien era una persona muy dura para llorar. Y el momento en que repetí las palabras del pastor, lo amé, lo amé. Lo amé y hasta el día de hoy lo sigo amando y lo seguiré amando por el resto de mi vida hasta que sea mi último aliento. Lo amé no por lo que me dio, sino porque lo conocí. Lo conocí. O sea, no lo vi, no lo toqué, no, pero mi ser interior sabía que yo había conocido a alguien supremo, alguien poderoso, alguien mayor. Y a medida que fuimos caminando, obviamente, me enamoré mucho más de él, ¿verdad? Me enamoré porque vi sus milagros, porque vi su amor, su gracia, su fidelidad y todo lo demás. Me imagino que David le enseñó a Salomón a amar a Dios. Y en el verso 4 dice, en el verso 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. El Señor le dice, pedime lo que quieras que yo te dé. Yo creo que si en este momento el Señor nos dice, pedime lo que quieras que yo te dé, muchos darían el paso, quiero una casa, quiero un auto, un edificio, un mejor trabajo, quiero ganar millones y le pedimos, ¿verdad? Eso es lo primero que el ser humano hace. Y es una lista larga además, muy larga. Pero lo que Salomón hace, lo primero le dice, wow, Señor, tú has hecho misericordia, reconoce la grandeza de Dios y la misericordia del Señor como para levantarle un hijo a David. Tú has hecho esto, le está diciendo, tú has hecho esto, Señor. Porque mi Padre, y reconoce, mi Padre ha andado en verdad y en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Tú has hecho esto. ¿Cuántos reconocemos qué cosas ha hecho Dios por nosotros? Cuando nosotros vamos, dice que vayamos con acciones de gracias. Cuando oramos, deberíamos ir con acciones de gracias. Pero ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace al hacer una oración? Señor, venimos a tus pies, dice, ¿no es cierto? A pedirte, y empezamos con la lista larga a pedirle. ¿Cuántos damos acciones de gracias por lo bueno, por lo malo, por aquello que nos ha podido acontecer? ¿Cuántos damos acciones de gracias? Y él reconoció y le dice, Señor, realmente, o sea, solamente tú eres quien me ha permitido sentarme en este lugar. Solo ha sido tu misericordia. O sea, yo no he hecho nada. Pero nosotros no lo reconocemos. No reconocemos que ha sido su misericordia. Muchas veces más bien nos sentimos muy capaces y merecedores del lugar donde estamos. He escuchado a mucha gente, claro, me ha costado, me he esforzado, he trabajado y bueno, estoy de gerente, digamos, ¿no ve? Pero ¿y dónde está
lo que Dios te ha dado, porque dice que todo lo que hemos recibido, de lo alto lo hemos recibido, de lo alto. Continúa, dice en el verso 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Estoy perdidísimo en el asunto. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y se agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Salomón le dice, por favor, Señor, dame corazón entendido. No le pide sabiduría. Le dice, dame corazón entendido. Cuán importante es tener un corazón entendido. Y eso es lo que está haciendo falta y lo que realmente nos ha quitado este espíritu de estupor. El entendimiento. Ha cegado el entendimiento de muchos, entonces no nos resplandece como quisiera Dios que realmente nos resplandezca su palabra. ¿Cuántos le hemos pedido sabiduría? Muchas veces, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, Señor. ¿No es cierto? Y queremos la sabiduría y el conocimiento sentados en un sillón muy confortable, sin hacer absolutamente nada. Pero para hallar ese corazón entendido, lo primero que tenemos que hacer es aprender a discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y discerniendo todo aquello, entonces vamos a empezar a buscar, aunque no entendamos. No sé a cuántos les ha pasado, pero las primeras veces que leía la Biblia o que mi esposo me decía, vas a compartir el estudio, estaba toda asustada y decía, Dios del cielo, o sea, que quería así como absorber y entender la Biblia, comérmela, pero no podía y no entendía. No entendía y volvía a leer, a releer y no entendía. Y no entendía. Pero lo seguía haciendo, subía al minibús y leía y era un poco complicado porque tenía 3 niños en ese entonces que gritaban, mamá, mami, y no podía. Pero donde podía, y yo leía. Y yo recuerdo a mi esposo que siempre leía, no le importa, creo que estaba en su mundo, pero él llegaba a almorzar y lo único que quería es su plato de comida, no sabía si estábamos o no estábamos, y él comía y leía y leía y leía. Y yo creo que a causa de aquello, de esa búsqueda de que su entendimiento le sea abierto, Dios le da y le revela su palabra. ¿Sí? No es que él se cruzó de brazos y dijo, bueno, Señor, abrí mi entendimiento, quiero entender así la Biblia, ¿no? Sino que él buscó de día y de noche. Yo soy testigo de cómo y cuánto él buscó. No era como en este tiempo que aprietas ¿verdad? Y escuchas la prédica de uno, del otro, y escoges cuál prédica quieres más o menos. Te salen estudios bíblicos, ahora peor con la inteligencia artificial, puedes hacer maravillas. En ese entonces no, Alejandro tenía su libro gordo, que era la traducción del griego, ¿no es cierto?, al español. Anhelaba tener sus hebreos, pero costaban tan caros que no tenía. Entonces, yo recuerdo de verdad, parecía loquito, mi esposo se paraba, hacía mirar el tabernáculo en un póster, que si ustedes se paran, por ahí está, se paran, es chino mismo, pero él se paraba, llegaba y se paraba y miraba.
y miraba y se podía quedar una hora mirando eso que no entiendo hasta el día de hoy. Pero el Señor le abrió el entendimiento. Y es lo que Salomón le pide y le dice: Señor, por favor, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Ahora no podemos tal vez pedir eso, pero le dice: y para discernir entre lo bueno y lo malo. Para tener un corazón entendido, tenemos que buscar. Tenemos que escudriñar, tenemos que indagar. El poder, y eso es lo que nos lleva a entender. No nos tenemos que quedar simple y llanamente con el hecho de venir a escuchar la prédica o venir a escuchar un estudio. No, tenemos que indagar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para entender? Necesitamos humildad. Yo recuerdo hace años a un principio había un hermanito que dibujaba espectacularmente, pero en los estudios estorbaba porque le daba la contra al pastor en todo lo que él enseñaba y le daba la contra y desviaba todo, y todos nos quedamos con nuestro signo de interrogación porque el hermano había desviado todo. Y como esos han llegado como una buena cantidad a la iglesia. Y el pastor ha tenido realmente la gracia de poderles enseñar, de poder apaciguar, ¿no es cierto? Pero uno tiene que tener humildad para dejarse enseñar, no por el que esté enseñando aquí adelante, sino para dejarse enseñar por Dios. Necesitamos de una dependencia, no de una dependencia de alguien que camine con nosotros, sino una dependencia con Dios. No conocer de Dios, sino conocer a Dios y tener esa dependencia con Él. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos preparar el corazón para obedecer, a hacer su voluntad. No a todos nos gusta obedecer, ¿verdad? No a todos. Algunos estamos entrenados a obedecer a la primera palabra, porque hemos tenido papás que han sido sargentos. No de verdad, pero han sido sargentos, ¿verdad? Y estamos preparados, a la primera palabra obedeces, no sé, ya estás programado para obedecer. Pero hay otros que no. Pero la cuestión está, no importa que en esta tierra no quieras obedecer a nadie, pero que puedas obedecer a Dios y el hacer su voluntad. Y yo podría ponerles un montón de ejemplos, ¿sí? Podría poner el ejemplo de Esther, de cómo ella obedeció a Dios a través de su tío Mardoqueo. Obedeció. Dios le dio la sabiduría, ella entendía lo que estaba haciendo. Cuando Mardoqueo entendió lo que el enemigo quería hacer, y entonces dice: ups, algo tenemos que hacer. Muchos de nosotros no entendemos lo que el enemigo quiere hacer. Bueno, el Señor le da, y más allá de lo que él había pedido, le dice: bueno, te voy a dar el corazón entendido, pero también te voy a dar sabiduría. ¿Sí? La palabra del Señor en Santiago dice que aquel que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Y Él te la da sin medida. Sin medida. En este mundo, mucha gente tiene que actualizarse en su profesión para realmente ser capaz y seguir trabajando en un buen cargo. Cuando tú eres médico, tienes que actualizarte porque la medicina, la ciencia va avanzando. Cuando tú eres auditor, contador, no sé lo que tú quieras, necesitas actualizarte, ¿sí? Porque si te quedas nada más con tu título de universitario, no vas a llegar a un lugar más lejano. Pero tú vas practicando y te vas adiestrando, ¿verdad? Es como cuando eres mamá, cuando tienes tu primer hijito,
estás más perdida que 100, no sabes cómo le vas a dar de lactar, no sabes si llora, le pones de cabeza, no cabeza, si le envuelves, no le envuelves, si le pones pañal, si le cambias 20 veces en el día, no sabes. Pero a medida que va pasando el tiempo, la práctica hace que tú puedas comprender ya con el cuarto de que si llora, que llore un ratito, ¿verdad? Y si llora, ya sabes que está llorando porque tiene hambre, o si llora de otra manera es porque su pañal está sucio, y vas entendiendo, ¿sí? Me impacta cómo Salomón no buscó algo para él, sino buscó para dar a los demás. Buscó algo para ejercer un buen juicio ante el pueblo, ante lo que Dios le estaba dando. Y hoy día quiero ponerles de ejemplo a Job. Y ustedes dirán, ¿a Job? ¿Verdad? Job, qué raro. Qué raro Job. Sabemos que Job, la palabra dice que era varón perfecto, apartado del mal, ¿no es cierto? Y fue probado, probadísimo. Y en el capítulo 13 de Job, verso 13, Job empieza, ahí dice, a defender su integridad, ¿verdad? Delante de Dios empieza a defender su integridad. Y a partir del verso 13 dice, escuchadme y hablaré. Y que me venga después lo que me viniere. Ya, todo me ha pasado. Si viene algo más, una raya a la cebra, no le hace más. ¿No? Voy a hablar y que venga lo que viniere. Verso 14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. ¿Quién es el que contenderá? Y varón perfecto, apartado del mal, ¿no es cierto? ¿Quién va a contender? ¿Por qué me van a juzgar por algo que definitivamente yo no he hecho? Sabemos que Job era temeroso de Dios. Y entonces él dice, déjenme, voy a hablar. ¿Y quién va a venir a contender o a decirme que estoy más o menos equivocado? Porque si ahora yo callara, moriría, dice. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, le dice al Señor. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, porque él reconocía que era la mano de Dios que lo estaba probando, y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hazme entender. Cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, cuando pasamos por batallas que no entendemos, cuando tenemos pérdidas, cuando económicamente nos va mal, cuando todo lo que tú quieras, generalmente como seres humanos decimos, ¿por qué me pasa a mí? Si yo no falto ningún domingo, si estoy presente en las oraciones, si estoy presente en los estudios, ¿por qué me pasa a mí? ¿Te pasa o nos pasa? Porque no hemos entendido nada. Nuestro entendimiento está así con el espíritu de estupor. Y Job le dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Solamente cuando
Dios nos hace entender nuestra transgresión y nuestro pecado, vamos a decir, era necesario que yo pase por esto. Es sorprendente como Job aquí le dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y David también en el Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender? ¿Tenemos realmente un corazón entendido? Salomón le estaba pidiendo un corazón entendido para poder ayudar a su pueblo. Al pedir el corazón entendido y en la búsqueda de Dios y cumpliendo sus mandamientos, Dios le da un corazón entendido y sabiduría más de añadidura. ¿Cuántos de nosotros, cuando pasamos momentos de prueba, que vienen como que no entendemos, ¿verdad? Como que si alguna cosa extraña ha sobrevenido, ¿y qué es? Tenemos la capacidad de ir como Job y decirle, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Porque estoy en esta amargura. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Porque estoy en pobreza. Hazme entender. Hazme entender. Cuán importante es el entendimiento. ¿Cuántos sabemos que enseñamos la palabra, que la conocemos muy bien? Que aconsejamos con la palabra, ¿qué les puedo decir? Que no solo aconsejamos con la palabra, redarguimos, corregimos con la palabra, pero la cuestión está en entender lo que estamos haciendo. Si no entendemos, de nada nos va a servir. Y entonces Job le dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado, y pasan los días, pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y ya en el capítulo 42, después de haber pasado todo esto, estar en la cama, haber perdido sus hijos, haber perdido su tierra, haber perdido sus rebaños, haber perdido todo, llegó un momento y le dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Qué he hecho, Señor? ¿Qué cosita estaba mal? Si yo estaba andando en rectitud, si era apartado del mal, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poder entender en Job, capítulo 42, dice, verso 1 en adelante, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Resumen. Sí, vivía una vida religiosa. Estaba apartado del mal, era temeroso de Dios, cumplía con todo lo que Él me pedía. Pero yo hablaba, conocía, ¿no es cierto? Conocía de Dios, pero no había conocido a Dios. Hablaba lo que no entendía. Y el pueblo de Dios se ha acostumbrado a repetir muchos versos, muchas palabras, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? O versos que cada uno agarra, que ama, todo obra para bien, no sé, un montón de versos que podemos poner, pero ¿realmente los entendemos? ¿Entendemos? Job dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. No comprendía. Solamente las hablaba. Como para que yo le voy a aconsejar a una persona y se dé cuenta de cuánto yo de la Biblia sé. Como que yo voy a predicar algo muy bonito para que la gente diga, wow, qué tremendo. Pero quién sabe, ni siquiera yo misma lo puedo entender. Job estaba en aquello y dice, no, eran cosas demasiado maravillosas que no comprendía. No comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y tú me enseñarás. Así como Salomón
Tuvo una dependencia, una cercanía, ¿qué les puedo decir? Un amor por Dios. Job le dice, te ruego, yo voy a hablar y te voy a preguntar. Y tú, quiero que tú me enseñes. Quiero que tú me muestres. No quiero más depender de solo conocer de Dios, sino que quiero conocer a Dios. Quiero conocer a Dios. Quiero conocer a Dios. ¿Para qué? Para que me enseñe. ¿Sí? Y eso es lo que me imagino que el pastor hizo, o sea, empezó a leer. Y Dios le enseñó. Él tenía teoría en su corazón y en su cabeza, y el Señor le abrió el entendimiento. Pero si no entendemos, estamos perdidos. Estamos simple y llanamente como entrando a una iglesia donde se predica una religión. Y Cristo no es una religión. Cristo es una relación, una búsqueda, una entrega, un amor desmedido. Un amor que nadie puede entender y que nadie lo puede ocupar definitivamente. Puedes amar a tu esposo o a tus hijos con un amor tan maravilloso, tan puro, pero que eso no sobrepasa el amor que tú le puedes tener para hacer lo recto. Job le dice, tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Qué macana. He perdido tanto tiempo porque no conocía, no conocía, hablaba lo que no entendía. Y dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Dios le había hecho entender, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Dios le había hecho entender, Job, de oídas me conoces. Job, necesitas conocerme. Job, aquí estoy. Y así está Dios con cada uno de nosotros. Aquí estoy. El que me busca me halla. Quiero abrir tu entendimiento. Quiero abrir realmente tu razonamiento. Quiero darte la sabiduría, pero no para que el mundo se admire de tu sabiduría, sino para que puedas ayudar, para dar a los demás. Y Job sigue hablando y me voy. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Salto al verso 10, a él atenderé, porque él me entiende, ¿no es cierto? Él ha entendido su transgresión. Y quitó Jehová la aflicción de Job, verso 10, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, que significa paloma que trae luz. Era necesario que Job pasase por todo lo que había pasado para que su entendimiento le fuera abierto. Era necesario pasar por tanto dolor para que él pudiera entender su pecado y su transgresión, de decir, soy un religioso, en otras palabras. Sí, me he apartado del mal, temo a Dios y todo aquello, pero
lo hago porque así está escrito y porque así dice. No entendía lo que estaba haciendo. No entendía, dice que aún hacía sacrificio por si, como sus hijos pecaban, ya vamos a hacer el sacrificio a Dios para que no les pase nada. Pero cuando él entendió, cuando él reaccionó y dijo, yo hablaba cosas que no entendía, el Señor lo bendice, le devuelve, le da sus 3 hijas y a la primera le llama, ¿no es cierto?, Gemima, que es la paloma que trae luz. Él es la luz. Él es la luz. Él quiere alumbrar tus días. Él quiere alumbrar tu vida. Dice que su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, es lo que nos puede llevar en el camino. Pero nos es necesario entenderla. Y dice que la segunda se llama cesia, que es olor fragante. Cesia significa canela de olor fragante. Era necesario para que Job pueda rendir al Señor en sus ofrendas un olor fragante de amor. Jamás me olvido un día que el Señor habló a través de nuestra hermana Dunia Salek y le dijo a Nuri, no sé si te acuerdas, le dijo, estás quebrantada de amor por mí. Me quedé impactada. Dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero permanecer todos los días de mi vida quebrantada de amor por ti, Señor. Quebrantada. Porque eso sube como un olor fragante para Él. Me impactó de qué manera Nuri en ese tiempo o ahora hasta el día de hoy, me imagino, lo sigue haciendo. Ese amor a Dios. ¿Y qué más dice? Y el de la tercera se llamó Keren Hapuk, que es doncella guardada para Dios. Era necesario que Job pasara por todo lo que pasó, porque no entendía. No entendía. Y el Señor, para que él pudiera entender y ya no más conocer de Dios, sino a Dios y abrir su entendimiento, permitió que pasara por todo esto para que luego haya una paloma que le trajo luz, haya olor fragante, ese olor a canela fragante. Cuando tú llegas a una casa y sientes el olor de canelita, qué deli. Y también para que seas guardado por Dios. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Necesitamos decirle, Señor, ya no quiero que me des casa, quiero que me des auto, quiero que me des un marido millonario, quiero que me des una mujer que sea pulpo, quiero que me des, no sé, un camión, no sé, le podemos pedir 1.000.000 de cosas al Señor, pero yo lo que estoy plenamente segura que Dios quiere que nosotros como hombres y como mujeres de Dios podamos decir, Señor, quiero que me des un corazón entendido. Quiero que me des un corazón entendido. Eso basta. Si has estado buscando riquezas hasta este día, quizá en tus fuerzas las puedas hallar, pero en algún momento Dios te las va a quitar porque no tienes un corazón entendido. Si estás buscando la prosperidad de esta vida y el ser conocido, humanamente quizá lo puedas conseguir, pero va a llegar un momento en que Dios te la va a quitar porque eso no le interesa, porque lo que Él quiere de ti, de mí y de todo hijo es que tengamos un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo y así vencer al enemigo de nuestras almas
que ha derramado espíritu de estupor en este tiempo sobre su iglesia. Despertemos de nuestro letargo. No le demos más lugar al enemigo. El enemigo es el que está tomando lugar y ventaja más que nosotros, ¿no es cierto? Que conocemos la verdad, que Él nos ha dado la capacidad. Si Santiago dice que pidamos y Él nos va a dar la sabiduría sin medida, ¿por qué no podemos pedir de ese corazón entendido para las salidas, para las entradas, para trabajar, para no trabajar, para caminar sobre esta tierra, para aconsejar? ¿Por qué no le pedimos un corazón entendido? Aquellos que duermen, el Señor los despierte. Deberían estar alertas porque el enemigo está tomando ventaja sobre sus vidas. Y una gran ventaja. Sí, quisiera pedirles a aquellos que tienen el anhelo como Salomón cuando estuvo delante del Señor. Así lo amó, lo amó. Sé que todos nos hemos enamorado en determinado momento de la vida, ¿verdad? Todos nos hemos enamorado. Yo cuando conocí a mi esposo me enamoré de sus pestañas. Sus pestañas tenía así, no sé, creo como las de Samuel o más largas que Samuel, no lo sé, pero yo lo veía y era así. Sus pestañas eran hermosas, sus pestañas. Eran, digo, porque ya no hay pestañas. O sea, hay, pero ya no tan grandes, hacia adentro están las pestañas. Y nos hemos enamorado de personas, nos hemos enamorado al ver un bebé, por ejemplo, cuando nace el bebé, qué cosa más hermosa, deliciosa, te enamoras de un bebé, porque miras con tanta inocencia, con tanta pureza, es un sentimiento que creo que no se lo puede expresar. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, amar a Dios, pero con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, más allá de lo que podamos ver aquí en esta tierra. Amén. Así que si has estado este tiempo y has sentido ese espíritu de estupor tan fuerte sobre ti y quieres ser sabio como Salomón, te puedes poner de pie y podamos orar juntos para que podamos decir: Señor, queremos que nos des un corazón entendido en los tiempos, entendido en tus sazones, entendido en tu voluntad, entendido en lo que tú quieres para mi vida, entendido en todo lo que va a venir, en lo que voy a caminar, entendido en aquello. Dame un corazón entendido, Señor. Amén.